El día de hoy acaba de ocurrir un evento que yo no me esperaba en absoluto, que es la visita del visitante, aunque suena un tanto rebuscado decirlo de esta manera, dentro del Battle Royale. Solamente que este visitante es del modo OG de Fortnite, que prácticamente dio origen a los nuevos eventos del modo OG, que ocurrieron de una manera muy similar a lo que conocemos anteriormente, pero en este caso hubo pequeñas diferencias como el cubo Revin, que es prácticamente el mismo cubo Kevin pero en rojo, la grieta roja en el cielo, que también pudimos vivirla aquí en el Battle Royale, pero resulta que hoy sábado 28 de febrero me acababan de avisar que iba a haber una clase de evento dentro del Battle Royale, y en este caso el visitante de otra realidad acaba de aterrizar en la isla del Battle Royale, que si bien es cierto que no representa un cambio enorme en el mapa, porque pues claro, es un mini evento, esto es bastante importante dentro del tema de la historia, ya que podemos ver que este visitante es de otra realidad, a comparación de la realidad de la Orden, que estuvo atrapada por el viajero oscuro, ya que tanto el visitante como la Orden nos explicaron un poquito acerca del punto cero, de las motivaciones del viajero oscuro, y aparte nos dan unas pequeñas pistas sobre dónde está el paradero de los 7 en este universo, que por cierto sigue siendo completamente desconocido, pero eso sí, muy inteligentes creo que no lo son. Se supone que va a ser un mini evento. No me he metido desde el jueves, desde la última vez que hicimos el directo, y eso no estaba ahí. Yo por eso apenas me vengo enterando justamente de que que va a haber un evento el sábado, pero no hay forma de ver dónde está el contador. No hay ni un solo contador, ni siquiera en las ciudades o en el cielo, a menos de que quizás me vaya acercando por ahí, pero creo que eso es una zona bastante peligrosa ahorita para incluso acercarme yo. A ver, se supone que entonces el visitante del modo OG, que se supone que es de una realidad desconocida, va a llegar ahora sí al Battle Royale. O sea que ahora sí posiblemente se conecten tanto los eventos del modo OG como los del Battle Royale de toda la vida, porque incluso me dieron una pantalla de carga que justamente ponía el casco del visitante, pero con el reflejo de Jones y de Hope y de otro personaje que no alcancé a ver bien, pero estoy segura que debe ser justamente la Paradigma, posiblemente, o alguien de los 7 de esta realidad, que justamente estaban encarceladas en el laboratorio donde está el viajero oscuro. No sé si tenga que ver algo que ver justamente con esa grieta del punto cero, que bien recuerden que justamente hubieron grietas que se esparcieron por el multiverso, y Jones y todos los demás están prácticamente buscando estas grietas, estos fragmentos después del evento de los Simpson, para poder restablecer el punto cero y que todo se vuelva a la normalidad. Pero este visitante va a ser de otra realidad desconocida. El cubo Revin es justamente como Kevin, pero en versión rojita. Y ya vimos las variantes del cubo que tiene el viajero oscuro en sus emotes, en su mochila y en su propio casco. Así que de momento me espero un mini evento por lo menos decente y que por lo menos cambie algo en el mapa. No puede ser. No, 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 no. Ok, ese era un bot. Son las 2:30. ¿Qué pasó con el evento? Son las 2:30. ¿Qué pasó con el evento, Joshu? ¿Hubo un retraso? Hello there. Este es bot otra vez. Este es bot. ¡Ay! Pues, dejen de venir, por favor. Es que no entiendo si esta es una partida normal. Pues si va a comenzar el evento, ¿cómo? Hola, viajero. Viajero, Joshu. Ay, creo que se hizo tarde al viajero, ¿eh? A menos de que se haya hecho tarde el evento o haya tenido problemas técnicos, pero se supone que debe ser este modo de juego, ¿no? O sea, a mí me envió justamente al Battle Royale normal y listo, yo le di iniciar partida. No, 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 no. Ok, debe ser bot, debe ser bot, debe ser bot. No, 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 por favor, no. Es que eres un desgraciado, Jesus. A ver, dijo que eran 2:30 horario México. Ya son 2:33. What the fuck, ¿qué pasó? ¿Ya no está contador? ¿Qué pasó? 2:30 hora México. No, hombre, mi servidor no me puso nada. A ver, ahí sigue estando justamente la grieta. Fuimos testigos que no pasó absolutamente nada. Son las 2:34 y no pasó. Espérate, espérate, espérate. ¡Mendigo autobús, por favor! ¡No! Es que qué culpa tengo yo y haber iniciado 3 minutos tarde. ¡Mendigo autobús de batalla! ¡Comienza, por favor! A ver, ahí va el visitante. Ahí va el visitante, ahí va el visitante. ¡Vámonos! Por favor, autobús. Lleguemos a la isla, por favor. Y luego con una... Hola, no, hombre. El autobús, por favorcito. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, omitan la cinemática, por favor. Es que en serio, Fortnite tiene que mantener sus prioridades en quitar esto. Quiero ver al visitante. Ahí está, ahí está. Visitante, visitante, visitante.
¡Vamos! Ahí va, ahí va. ¿What? Hasta allá está el aterrizaje. Hasta la base del tipo Área 51, nada caso. Sí, ¿no? Tiene que ser hasta aquí, ¿eh? Sí, tiene que ser hasta allá. No, 2 kilómetros para moverme hasta allá. Ay, esto es un chiste de mal gusto. Esto es un chiste de mal gusto, Epic Games. Me metí antes de la partida. No hubo contador que detuviese la tormenta para contemplar el evento, como lo pasó en el modo OG. Había posibilidades de matar a todo el mundo sin restricciones. Y ahora no solamente tuve que vivir el evento por separado. No. Sino que también tuve que ver el evento a una distancia bastante ridícula. Porque el autobús de batalla de... no, espérenme, estamos esperando jugadores. Pues si no quería que pasara eso, ¿por qué no bloquean el fuego aliado? ¡Nambre! Y justamente estas eran las quejas en su momento del modo OG. Que había fuego enemigo, no te dejaban disfrutar el evento, te mataban antes de tiempo y lo tienes que ver con ojos de otra persona. O sea, era bastante frustrante esto. Y que volviesen a repetir justamente este mismo horror en pleno 2026 es de chiste, ¿eh? Y para el colmo, me dejan al otro lado de la isla, chicos. Ay, no, este es un chiste de muy mal gusto, ¿eh? ¿Dónde está el cohete? Ahí está. Ok, ya lo vi, chicos. Ok, aterrizó prácticamente al lado del área 51, entonces. No exactamente en la base principal, que es, bueno, ese triangulito, sino que está acá al ladito. Oh, el visitante de la realidad desconocida ha llegado al Fornacho Battle Royale del capítulo 7. Nice, ¡El visitante! Viajero oscuro. Rodamocles, tienes que hablar con la Orden. Persigue incansablemente al viajero oscuro. Sola. Era la Orden entonces. Su hermana era la impulsiva. Te escucho, Bis. Y estoy bien. Trata... Sí, le dicen Bis, o sea, no tiene nombre. Misión es necesaria. Cambio y fuera. O sea que la Orden es la que estaba atrapada en el laboratorio del viajero oscuro, ok. Y tú eres del modo OG. Llegaste justamente al Battle Royale. Ok. ¿Viajero oscuro? Lo he perseguido sin descanso durante mucho tiempo. A su paso, ha dejado realidad tras realidad reducidas a polvo estelar. Ok, eso que es un ente poderoso en este caso. No sé qué tendremos que hacer para derrotarlo, pero no me hace gracia. Los 7. Leí los registros. Sé lo que intentaron los 7 en esta realidad. Liberar el punto cero y dejarlo expuesto a sus enemigos. Acciones con buenas intenciones que llevaron a resultados desastrosos. ¿Cómo nos recordarán? ¿Como héroes o como tontos? Como tontos. Hay que detener al viajero oscuro. A ver, el punto cero. Ni siquiera los 7 entienden del todo su naturaleza o su poder. Incluso un solo fragmento puede hacer milagros o causar estragos. Completo, no sé qué horrores podría desatar el viajero oscuro con él, pero preferiría no verlos en persona. Ok, en ese caso ya tenemos justamente al querido visitante en el Battle Royale convencional. Perfecto. A ver, aquí está Jones. Aquí está la nave de uno de los visitantes, o de los 7 en este caso. No me acuerdo de quién era, aunque sigo sin entender por qué les gusta viajar por meteoritos. Es un tanto extravagante, pero pues bueno, al menos les permite sobrevivir al impacto. Eres la Orden. Estamos dispersos y algunos de nosotros perdidos. Debo creer que todavía quedamos más de nosotros. Para derrotar al viajero oscuro, necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Esta isla está en peligro. A ver, ¿punto cero? Todavía no puedo creer que el punto cero se hiciera a pedazos. Quizás era más seguro en esa forma, al menos hasta ahora. Su poder completo está en manos de cualquiera. Sería un desastroso. Tenemos que protegerla. Es que igual ustedes, ¿para qué no la guardan? A ver, el visitante. El visitante de esta isla es de otra realidad, o de una línea del tiempo distinta a la que conocí. Ese visitante es extraño, centrado e iracundo. Ha perseguido al viajero oscuro por todo el espacio y ha visto cosas terribles. Eso podría cambiar a cualquiera. Intento recordar eso. En esta ocasión, Epic Games hizo una muy mala gestión del mini evento, ya que yo sí estuve dentro de la partida unos cuantos minutos antes, y en este caso hubo una demora de 4 minutos, en la cual me terminaron de matar justamente, y al momento de entrar otra vez a la partida, había empezado el evento, y yo lo pude observar junto con otros jugadores a distancia, y simplemente no se pudo disfrutar bien de este evento. Y como cereza del pastel, el cohete aterrizó hasta el otro lado del mapa, pues como resultado solamente pude observar cómo es que el visitante llegó a la isla, pero a 2 kilómetros de distancia.
Y yo no sé ustedes, chicos, pero yo siento que esto mismo ocurrió justamente en el modo OG original. Incluso en los eventos actuales del modo OG, por lo menos se le quitan las armas al momento de empezar el evento, para que todos podamos disfrutarlo. Pero resulta que para justamente este evento, que se supone que es bastante importante para la historia, permitían a los demás jugadores matarse entre sí, en vez de contemplar este mini evento como se debe. Y yo pensaba que Epic Games había aprendido de estos errores en el pasado, pero ya me di cuenta de que no. Pero hay que tratar de ver el lado positivo de todo esto. Al fin, ya se siente la conexión real entre el modo OG y el modo Battle Royale convencional, ya que se supone que desde el inicio del modo OG se nos había dejado en claro que este iba a estar conectado con las temporadas actuales del Battle Royale. Y si bien es cierto que los modos siguen siendo paralelos unos entre otros, los eventos ahora sí parecen ser que se están conectando, tanto con el evento del visitante, que eso ocurrió hace varias temporadas atrás, como posiblemente la llegada de la temporada X del modo OG, que posiblemente conecte aún más estos dos modos de juego. Y lo digo como posibilidad, ya que actualmente estamos en la temporada 7 del modo OG, y la temporada 8 y la temporada 9 no aporta mucho para que haya esta clase de conexiones entre ambos modos de juego, o al menos si es que se respeta las bases del modo OG original. Pero tú dime, ¿creen que los próximos eventos del modo OG afecten dentro del Battle Royale? ¿O de qué forma va a afectar el modo principal al modo OG? Déjenmelo saberlo en los comentarios. Ya para ir acabando con este video, quiero agradecerle a todas las personas que están utilizando mi código de creador, Liliana Sofía VT, en la tienda de Fortnite o en Epic Game Store, para seguir apoyando este proyecto. Al igual que las personas que están apoyándome de forma directa con los superchats o incluso con las membresías del canal. Pero quiero empezar primero con los que utilizan mi código, entre los cuales se encuentran Adrián Luna, Celulítico Fujiwara, tanto por compras suyas como la compra que me hizo con Eric Carman de troleo, aún sigo sin superar eso, a Chelmax por sus recientes compras, y a mi querido Roy, que es el pato del servidor. De igual forma quiero agradecerle a todos los miembros del canal, como en este caso de Cami Fernández y de Cosmic 618, por estar apoyando justamente este proyecto. Pero recuerda que si quieres recibir beneficios exclusivos, te recomiendo que te unas a los miembros del canal desde los 9 pesos mexicanos o 50 centavos de dólar para disfrutar de diferentes beneficios, como lo es el caso de las insignias, los emojis, videos exclusivos, adelantos de encuestas, etc. O incluso teniendo acceso a todos los directos de modo historia del canal junto con sus clips, o incluso con contenido exclusivo mucho más elaborado. Y si en este caso quieres compartir el contenido, te lo agradecería muchísimo. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye bye.